Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Está por encima del 5%. Autoridades del Banco Central apuestan por una política monetaria restrictiva este 2026 que implica frenar la circulación de dinero para controlar la inflación ante la escalada de precios de los combustibles por la guerra en Medio Oriente. Hay incertidumbre, hay un panorama global complicado. No podemos resolver todos los problemas ante el panorama, pero sí estamos preparados para atenuar el impacto. Para algunos economistas, la decisión es correcta ante el escenario complejo que enfrenta la economía global. Tiene elementos interesantes de cautela, por un lado, muy robusto en términos conceptuales y prácticos, muy apropiado para el momento. Mi impresión es que estamos en buenas manos por parte del Banco Central. Sin embargo, otros consideran que no hay mucha novedad, porque crecer 3 a 4% es positivo, pero insuficiente para transformar la realidad económica de los hondureños. El presidente del Banco Central no anunció nada extraordinario, ¿verdad? El crecimiento económico va a estar entre 3 y 4%, que es lo normal, es lo que se espera. Y lo que ha dicho, y me parece esto muy positivo, que sea honesto, que haya honestidad intelectual en esto, es que el Banco Central lo que puede hacer es amainar los efectos negativos que puede tener la crisis externa. Otro dato que genera debate es la inflación. Para algunos expertos, un 4% no es realista ante la escalada de precios, pero otros indican que son los subsidios que están evitando que se dispare. Consultamos cómo es posible que esto ocurra cuando estamos experimentando incrementos de manera desproporcionada en los derivados de los combustibles y que ya se trasladaron automáticamente a los precios de la canasta básica, energía, transporte. Hay una política de subsidios ya aplicada que prácticamente se absorbe el 50% de los aumentos. Eso sin duda que va a significar un importante cantidad de recursos que el gobierno tiene que destinar. Respecto a la tasa de política monetaria, el presidente del Banco Central afirma que no es necesario modificarla, pero reconoce que todavía no se reactiva el crédito ni baja la tasa sobre los saldos de los préstamos. Tenemos una tarea pendiente en ese tema y tenemos una tarea pendiente en el tema del crédito. Economistas consideran que el gobierno debe impulsar la producción nacional, fortalecer el Estado de Derecho y atraer la inversión para crecer 5 o 6% para iniciar un verdadero despegue económico. Con este programa monetario, el Banco Central proyecta estabilidad macroeconómica y el mismo nivel de crecimiento histórico, por lo que el verdadero reto sigue siendo traducir estas cifras estables en más empleo, menos pobreza y mayor calidad de vida para los hondureños. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, mejor resumen que el de Sara Carranza yo no puedo hacer. Hoy conocemos hacia dónde apunta nuestra economía en los próximos 2 años. El Banco Central proyecta un crecimiento entre 3 y 4% con inflación controlada, reservas estables y un sistema financiero sólido. Pero detrás de esos números hay señales que obligan a mirar con lupa. Bueno, y al final no sé en qué cámara estoy. Las exportaciones caerían, las importaciones subirían y el país pasaría de superávit a déficit externo. En paralelo, el mundo se vuelve más incierto, ustedes bien lo saben, petróleo al alza, tensiones geopolíticas, no tengo que explicarlas, y que generan tensiones económicas también, y economías grandes desacelerándose. Entonces hoy yo tengo un grupo de panelistas aquí que les voy a preguntar de entrada
si estamos creciendo con bases sólidas o simplemente sosteniendo la economía con consumo, remesas y crédito. Ya les presento a mis panelistas, a todos. Tengo de invitada a mi compañera Sarita Carranza, cubre nuestra fuente. Le digo a Sarita desde la semana pasada, mira, el señor presidente del Banco Central me ha solicitado un espacio para el martes a las 7 de la mañana. Quiere presentar el programa monetario en frente a frente, le digo. Y quiero que me acompañes. Porque yo puedo conocer un poquito el ABC, pero necesito una mujer con experiencia en el campo, en la economía, que yo sé que ha recibido muchos cursos y se ha capacitado. Y ustedes son testigos las preguntas que hace Sarita Carranza que se diferencian, ¿verdad? Pero mi sorpresa es que me dicen, no puede venir el presidente del Banco Central. Y él no fue el que me pidió el programa para el martes. Puede venir. Entonces, Sara no le había contado, porque de repente, si le cuento, me dice, no voy entonces, dice. Pero no. No nos quería acompañar. No, ni sabía Sarita con quiénes venían al frente hoy, no. Más bien se sorprendió ella cuando miró al grupo de panelistas. ¿Y dónde está el presidente del banco? Dice. Venía filuda, como dice usted, y ya me bajaron el gas. No, ya verás que no. Y yo le dije, ponete filuda para el próximo martes, Sarita Carranza. Vamos a tener un interesante programa, te lo aseguro. Entonces voy a presentar a mis invitados. Comienzo desde aquí, desde la izquierda, y termino donde está Ismael Cepeda. Ismael, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Renato. Es un placer tener a Ismael Cepeda, como tener a Henry Rodríguez. Gracias, Renato, buen día. Ya tiempos que debatimos todo esto, ¿verdad? Hemos andado por aquí, ¿verdad? Hoy vamos a tener un interesante debate. El presidente del Colegio de Economistas, Juan Carlos Hernández. ¿Qué tal, Juan Carlos? Mucho gusto, Renato. Bienvenido. Gracias. Y Obed García, que es el subdirector de Gobernanza Económica de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Siempre lanzando al campo jóvenes la ASJ, mira. Qué bueno, qué bueno. Sí. Ahí vamos. Creo que es de las organizaciones que tienen mejor ojo para identificar a qué jóvenes promover la ASJ. No digo que otras no, solo estoy diciendo por mi experiencia con la ASJ. Gracias. Y que bienvenido. Los tres que están aquí son muy buenos, Renato, estos hipótesis. Bueno, buena parte de su experiencia de Ismael Cepeda fue en el FOSDE. Fueron mis alumnos, le digo. Es que correcto, orgullo, ¿no? todos fueron sus alumnos, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Bueno, de veras, de los tres. Sí, de los tres. Entonces, mire, qué bueno, ¿no? Sí. Y ha sido consultor de ella, me imagino También cuántas veces también. lo ha despertado, lo ha llamado. Licky, ella ¿cómo es también. esto? Explíqueme cómo es esto, Lick, por favor. Gracias. Así quedamos Muy los acuciosa, periodistas. estudiosa. Correcto. Por eso usted en TN5 Estelar. Nos podemos equivocar con una edición de 2 voiceover como pasó anoche, que a un voiceover en edición le pusieron la cita de Juan Carlos Hernández, de Carlos Hernández, y a la otra la de Roberto Lagos. Pero esas son equivocaciones de un grupo de gente que trabaja, persevera, que sufre, que está con un montón de material editando. Esos son errores que hasta yo los perdono, aunque me enoje en la noche. No pude dormir sino hasta la 1 de la mañana después de eso. Pero son errores. Ahora, sí, háblenme cuando sean de fondo. Ahí sí. Las primeras 3 horas de la sala de redacción de TN5 hoy hubiese sido ¿por qué este enfoque? ¿Por qué nos equivocamos en este número? ¿Por qué fallamos en esto? Y en eso volamos, somos rigurosos, pero por errores de videos. Todo el mundo le pasa. Yo los he visto en TVE, los he visto en la NBC, en ABC. A propósito de ABC, está presionando Trump para que se vuelen a Jimmy Kimmel, por eso que dijo de la primera dama, de Melania Trump, sí. Bueno, vamos con la pregunta. Miren, la pregunta viene filuda.
Viene filuda, pero es que yo quiero extraer de ustedes lo mejor. Por favor, Lucecita Madrid. Buenos días, en pantalla la pregunta de hoy martes. ¿Con el nuevo programa monetario Honduras crecerá o simplemente resiste? Esa es la pregunta. Usted puede enviar su comentario al 9773-6065. Es el número exclusivo de WhatsApp de Frente a Frente y también a través de redes sociales Frente a Frente HN. Con el nuevo programa monetario, ¿Honduras crecerá o simplemente resiste? Frente a Frente presentó el tema del día. Póngame el título del programa, por favor. Con el nuevo programa monetario, ¿Honduras crece o simplemente resiste? Sí. Con el nuevo programa monetario, ¿Honduras crece o simplemente resiste? Y tenemos una ahí guardadita también. Lancémosla al aire para que la gente se pronuncie hoy. Sí. Vamos con la otra que tenemos. Ahí está en pantalla. Si le tocara a usted resumir, ¿qué es lo que más le esperanza o le preocupa de este programa monetario? Esa es la segunda pregunta. Si le tocara a usted resumir, ¿qué es lo que más le esperanza o le preocupa de este programa monetario? Envíenos sus comentarios. Y hay otras preguntas que pudieran formularse. Y uno debe reconocer los factores externos en este momento. Seríamos sesgados, prejuiciados, y el análisis no sería objetivo si no reconociéramos los factores externos que tienen preocupado a todas las economías del mundo. Pero bueno, es que a nosotros con crisis externas o sin crisis externas siempre nos va mal. Siempre estamos igual. Para mí ese crecimiento de 3-4% nunca me ha esperanzado. Eso es flotar, eso es resistir, eso no es transformar. Por eso debo preguntar, ¿el país va en la dirección correcta económicamente? ¿O está estancado en un crecimiento mediocre? Me traen lápiz, papelito para que mis amigos que no lo trajeron, es que ahora todos andan aparatos electrónicos, anoten. ¿El país va en la dirección correcta económicamente o está estancado en un crecimiento mediocre? Bueno, venimos a lo que venimos. Venimos a lo que venimos. ¿Por qué es que se hacen los programas monetarios? ¿Para qué sirven los programas monetarios? Porque de repente la gente dice, ese tema de frente a frente hoy es abstracto. ¿Y eso en qué repercute en mi vida? Dice la gente. Pero es por desconocimiento. Lo que ayer reveló el presidente del Banco Central, Roberto Lagos, es el futuro de nuestra economía. Y esos programas monetarios se hacen para controlar la inflación, evitar que los precios suban de forma descontrolada, proteger el poder adquisitivo de la población. Una inflación alta reduce el valor del dinero y afecta directamente el costo de la vida. Estabilizar la moneda, fomentar el crecimiento económico sostenible, garantizar la confianza en el sistema financiero. Para eso es el programa monetario. Creen nuestros panelistas, y aquí me va a acompañar con las preguntas nuestra periodista Sara Carranza, que podemos tener certeza, certidumbre que con este programa monetario controlaremos la inflación, estabilizaremos la moneda, fomentaremos el crecimiento económico sostenible que dicen será en los próximos 2 años, ¿incluye esto de cuánto? 3 o 4%. 3 o 4%. Y la pregunta clave, ¿puede quitarse las cadenas de la pobreza Honduras creciendo al 3 y 4% anual? Y también de la confianza en el sistema financiero hablaremos. ¿Qué les parece? ¿Tenemos los insumos para armar un buen debate? Claro. Usted es nuestro maestro, nuestro profesor, a quien le hemos consultado un montón de años, desde hace décadas. Listos. Excelente, pero después de la pausa comercial.
redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Recuerde que tiene la posibilidad de enviar su comentario respecto a las dos preguntas que tenemos hoy en Frente a Frente. Con el nuevo programa monetario, ¿Honduras crece o simplemente resiste? La segunda pregunta, si le tocara a usted resumir, ¿qué es lo que más le esperanza o le preocupa de este programa monetario? Envíenos sus comentarios al número de WhatsApp de Frente a Frente y también a través de cada red social Frente a Frente HN. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Bueno, y la primera consulta, Lee Henry, sería para usted, hablando del crecimiento económico. ¿Qué le podemos decir a la población? ¿Las condiciones de empleo, de pobreza, van a ser mejores, iguales o peores que el año anterior? Con esta proyección. Con esta proyección de entre 3 y 4%. Banco Central nos está presentando un programa monetario, yo diría, conservador. Sí. Nada halagador. Muy parecido al de los años anteriores. Eso tiene sus razones. Sí. Yo creo que está un tanto pegado a la realidad económica del país. Hay problemas internacionales que están afectando a la economía. Y luego, una excusa pudiera ser que este gobierno ha tenido un retraso, que realmente va a empezar a ser gobierno desde el momento que le aprobaron el presupuesto. Solo quedan 8 meses para alcanzar esas cifras. Es todo un reto. Y pudiera ser aceptable. Pero no así para el próximo año, ¿no? Porque para el próximo año el problema es que nos siguen dando las mismas cifras, 4%, algo que resulta insuficiente. Estamos apegados al crecimiento de un promedio histórico que ronda el 3.7, por ahí se mueve la economía de Honduras, desde el año 1950. Ello no es suficiente para lo que necesita la población, suficientes puestos de trabajo, no es suficiente para reducir la pobreza. Porque el mercado laboral hondureño no solo tiene problemas de falta de empleo, sino la precarización de los puestos actuales. Ello va a demandar entonces mucho más dinámica en ese crecimiento económico. Otro de los problemas que tiene la economía hondureña, porque crecer a ese ritmo no es tan malo. Cuando nos preguntan a cuánto debe de crecer un país, ¿cuál es la cifra óptima? Pues la cifra, entonces hay un parámetro, hay que comparar el crecimiento del PIB con el crecimiento de la población. El PIB debe de crecer al menos al mismo ritmo de la población y con ello únicamente estaríamos sosteniendo ese crecimiento vegetativo de la población. Lo ideal es que el PIB crezca en el mayor porcentaje posible arriba del crecimiento de la población. En el caso nuestro, el año pasado creció a 3.8, la población se mueve cerca del 2%, hay un diferencial considerable, pero el verdadero problema se traduce en que ese crecimiento lo generan sectores que no absorben gran cantidad de puestos de trabajo. El sistema financiero, que apenas tiene empleados unos 25,000 personas, por su misma dinámica, que ahora está muy tecnificado, el sector telecomunicaciones y el sector comercio. Pero sectores importantísimos, como la agricultura, la misma industria, han quedado un tanto relegados. Entonces, hacia allá hay que apostarle. ¿Cómo dinamizar ese crecimiento para que potencie esos sectores? El sector agrícola, que ha sido tan importante para la generación de empleo y la seguridad alimentaria, en años pasados tenía más de 1 millón de personas ocupadas. Ahora solo tenemos 800,000. Ahí se ve la caída abrupta. Entonces, definitivamente, ese crecimiento no resulta suficiente. Necesitamos hacer cambios estructurales para ir cambiando poco a poco la dinámica de crecimiento. Nosotros desde la academia, antes de que hubieran las elecciones, sin importar quién ganara, hicimos un reto. Esto es el reto que tiene que asumir el nuevo gobierno. Y hablando de crecimiento, necesitamos niveles al menos del 5%. Y no pedimos que los logren de un solo, pero que paulatinamente se vayan generando las condiciones. Le voy entendiendo. Por ejemplo, Renato, nosotros esperaríamos que no nos conformemos con un 4 el próximo año, ni cerrar los 4 años. Ese es el punto que quiero remarcar, porque yo lo que le estoy entendiendo es que usted justifica que este año, porque no hubo transición, no hubo intuición, ni nadie la tuvo de que venía una guerra como esa en el Medio Oriente,
que el presupuesto fue aprobado 3, 4 meses después, uno puede justificar ese crecimiento entre 3 y 4%. Este año. Pero que desde ya me está encantando que el próximo año voy a tener lo mismo. ¿Tú lo justificas o no, Ismael Cepeda? Bueno, mis consideraciones van encaminadas a separar tanto las proyecciones macroeconómicas como lo que es en sí un programa monetario. Creo que nos hemos acostumbrado o mal acostumbrado a programas monetarios optimistas. Creo que en cierta medida este programa monetario es realista, sobre todo porque intenta anclar ciertas expectativas y por ende asegurar la estabilidad macroeconómica sobre la certeza. Con esto quiero decir que la primera parte es positiva, es decir, tratar de hacer proyecciones conforme a un crecimiento inercial. Hemos crecido, como ya lo explicaba el maestro Henry, de manera hasta vegetativa, y que esto es a través del consumo y no de la producción y productividad de los factores, en este caso de la economía nacional. Es por eso que esas proyecciones, esas metas del programa monetario se basan sobre alguna data actualizada, pero también sobre los componentes reales de esta economía nacional. Y creo que sin duda el crecimiento económico no solo depende de la política monetaria, es más, hay un mayor énfasis en la política fiscal, donde es aquí que el gobierno, el Poder Ejecutivo, debe de asumir el reto de ese crecimiento económico, sobre todo porque ya está proyectado en el programa monetario. Por eso vemos que este año sin duda va a ser muy complejo ejecutar el presupuesto, que las secretarías e instituciones públicas puedan tener un impacto en los programas y proyectos de la inversión pública o de las mismas secretarías. Por eso el crecimiento económico es moderado sobre la base de estas proyecciones. Y sí creo que algún tipo de medida que se está haciendo dentro de la política monetaria está dando ciertos resultados. El mismo presidente del Banco Central ya le explicó el día de ayer, la liberalización de las divisas o, por ejemplo, el tema de disminuir la oferta o la masa de recursos monetarios. Y eso me lleva a decir un punto también de suma importancia, y para dar espacio a los otros panelistas, es que sin duda no solo es el crecimiento económico el cuestionado, sino también el índice de inflación, sobre todo porque estamos viendo la crisis que ha impactado enormemente desde febrero. Ya tenemos más del 60% de los bienes y servicios de la canasta básica que mide el IPC, que son más de 400 productos, bienes y servicios, que ha sufrido un incremento. Marzo igual, y abril será el pico o de los picos más altos en este año. Y claro, el mismo presidente de la República ha dicho que en 6 meses posiblemente se revise esta cifra, porque sin duda es de los rangos que va a sobrepasarse en este año. Hay un símil que es la guerra de Ucrania y Rusia en el 2022, que la inflación llegó a casi un 10%, y eso pues lo estamos o lo podemos vivir en estos momentos. O sea, resumo que tú crees que el programa monetario presentado por Roberto Lagos ayer es realista. Sí, claro. Es realista. Es ahí donde... El crecimiento económico. Ok, por ahí vamos. Nos ahí vamos. conflictuamos porque estamos acostumbrados a que nos den demasiada esperanza en un crecimiento económico, cuando las bases productivas, como ha mencionado el maestro Henry, por décadas han sido problemas estructurales del país. Pero el maestro Henry también dijo, uno entiende la proyección para este año de crecimiento económico por todos los factores que mencionamos, pero que ya me estén diciendo que en el próximo 2027 vamos a seguir el rango de crecimiento puede ser el mismo, entonces uno se pregunta, por favor, ¿y entonces cuándo? Bueno, en ese sentido la política económica sigue siendo mediocre, entonces si lo ponemos en términos ya sobre la mesa. Y el presupuesto no sería de crecimiento como lo han vendido, por decir así, pero partiendo de que el crecimiento económico puede ser realista, como dice, pero uno de los indicadores... Tú dijiste ayer en tu nota que era restriccionista. Sí, la política es ser contraccionista o restrictiva. Porque no va a impulsar el crecimiento, sino contener la inflación. Y aquí el punto era, la sorpresa ayer para nosotros creo que fue el tema de inflación. Mira, ese es el gran objetivo de Roberto Lagos. Yo con Roberto he hablado mucho.
El gran objetivo de él es mantener Central, controlada la inflación. Es el trabajo del Banco Central, no es el crecimiento como tal. Pero para Juan Carlos, que es el presidente del Colegio de Economistas, pero que también es un técnico del Banco Central, consultarle el tema de inflación, qué tan realista es, le decía yo ayer, porque el Fondo Monetario dice que superaría el 6.4%, pero Banco Central nos dice que vamos a estar igual que el año anterior, pero este año tenemos una crisis, entonces ahí como que no cuadra, no siento que sea realista, ¿no? ¿Trabajas en el Banco Central? Hace 22 años. No te lo critico, no te lo critico, pero ¿en qué posición está Juan Carlos? Conociendo el perfil y lo sensible, emotivo que es Roberto Lagos, presidente del banco, eres presidente del Colegio de Economistas y además empleado desde hace 22 años en el Banco Central. Por eso admiro que hoy me hables con toda la objetividad y por lo que digas, no es que te van a despreciar en el Banco Central, porque también sos gremialista y tienes que decirnos la verdad de todo este programa monetario. Sí, bueno, yo creo que referente a la pregunta que hacía Sara, hay que añadir un elemento importante. Ayer en la exposición que hacía Banco Central sobre el programa monetario, dejaba muy claro el tema de que estas proyecciones de inflación tenían un fuerte componente de incremento en los bienes transables, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando hablamos de esto, para explicar, quizás a veces los economistas nos gusta utilizar términos un tanto complicados, pero para que todo el pueblo, los televidentes entiendan, cuando hablamos de estos bienes transables nos referimos a aquellos bienes que se pueden, valga la redundancia, transar en los mercados internacionales y que obviamente están muy relacionados a aquellos productos que se importan. O sea, ¿qué podemos deducir de esto? Que un porcentaje muy importante de esa inflación que se proyecta es de carácter importado y impulsada obviamente por esta crisis que hemos tenido en los precios del petróleo y sus derivados, ¿verdad? Entonces, creo que hay un componente importante que vale la pena rescatar. En cuanto a los bienes no transables, que son aquellos productos más de carácter nacional, pues hemos visto las diferentes políticas aplicadas por la autoridad monetaria, como ya lo mencionaba Ismael, orientadas, ¿verdad?, sobre todo a disminuir esa cantidad de liquidez que circula en la economía. Y producto pues, de esos dos análisis se hablaba de la inflación de un 4%, con un rango de más menos 1. También otro elemento importante ahí que me gustaría agregar es el tema de un cambio metodológico que recientemente acaba de aplicar Banco Central, ¿verdad? Esto pues tiene como origen el tema de que se acaba de realizar en los últimos años la nueva encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que ha servido de base para cambiar, valga la redundancia, el año base del cálculo de la inflación. Entonces eso ha permitido que haya una mayor cobertura. Anteriormente era menor la cantidad de ciudades que se monitoreaba para el cálculo de la inflación, era menor la cantidad de productos también que se monitoreaban para este cálculo. Entonces ahora, pues, de acuerdo a los estándares internacionales, creo que la cobertura se ha mejorado muchísimo, también se ha mejorado el tema y se han añadido productos que quizás hace 10, 15 años no teníamos ni idea de que podían cobrar tanta relevancia en las necesidades del pueblo hondureño. Estamos hablando de servicios de tecnología, servicios de comunicación, que ahora tienen un mayor peso en ese cálculo de la inflación. Y que los importamos. Que importamos en buena medida, y también creo que ahí es el punto que siento que la mayoría de la población, bueno, con tanta nivel de pobreza que tenemos, no se siente identificado con ese promedio, porque de 405 productos que hay en la inflación, la mayoría de la población consume lo básico, ¿verdad? Y es lo que quienes vamos al mercado sabemos que es lo que ha subido, ¿no? Incluso el transporte, la energía, servir cosas que son fundamentales para la vida diaria de la población. Entonces, ahí es donde decíamos, ¿cómo si subió la energía, subió el combustible, el transporte, el taxi y los alimentos, la inflación va a estar igual que el año anterior? Sí, bueno, 4 o 5. Y el tema también viene dado porque, bueno, retomando lo que les mencionaba de los bienes transables, yo creo que hay mucha incertidumbre todavía en lo referente a este tema, ¿verdad? Sobre qué puede pasar. Y hay que recordarle a la gente
que si bien este programa monetario es, por llamarlo de alguna manera, una radiografía de lo que tenemos actualmente en la economía nacional y lo que se espera que pueda pasar al cierre de este año y al próximo, esto Banco Central lo está revisando periódicamente. Entonces, cuando iniciaron estos conflictos bélicos en el Medio Oriente, se esperaba que iba a ser un efecto transitorio de quizás 2 semanas aproximadamente. Se hablaba de que el precio de los combustibles rápidamente iba a regresar a la normalidad. Sin embargo, estamos sobre los 2 meses del conflicto bélico y continúan los aumentos a los precios de los combustibles. Entonces, ¿se podría revisar, cree usted, esta meta? Claro, incluso esa es una labor que pues todos los años se hace. Banco Central a inicios de año publica el programa monetario, el cual es revisable en periodos de aproximadamente 6 meses. Entonces hay mucha incertidumbre, como repito, hay un fuerte componente en esta inflación sobre el tema de los bienes transables, esa inflación que finalmente importamos, y en el caso de que, pues como todos esperamos, pienso yo, finalmente se llegue al final de este conflicto bélico y posteriormente los combustibles vuelvan a su histórico que ha tenido en los últimos 2 o 3 años, ver qué podría pasar con el comportamiento de la inflación, porque como bien se ha dicho, en el caso de los bienes no transables, pensamos que la política que ha aplicado el banco ha sido de restringir la cantidad de liquidez y eso pues ha beneficiado o ha ayudado para que los niveles de inflación no sean tan altos como se esperaría en este contexto desfavorable internacionalmente. Bueno, yo quiero agregar la importancia de controlar la inflación y tenemos razón, el Banco Central se dedica a ello. ¿Por qué? Porque de ahí depende la capacidad de consumo de las familias. La inflación afecta directamente los salarios, los ingresos reales, que es lo que la familia dedica a su consumo. Y al ir subiendo los precios, esa capacidad va disminuyendo. Aclarar que el Banco Central calcula también la inflación subyacente, que se puede explicar fácilmente como aquella que la política monetaria no puede controlar. Son los aspectos que Banco Central no puede controlar. Y entonces hay una serie de bienes que no se calculan en la inflación subyacente, se retiran de ella, como los combustibles, algunos artículos traídos del extranjero. ¿Y qué ocurre? Que si la inflación subyacente, como ocurre en Honduras, es superior a la inflación normal, significa que la inflación que se está generando en el país está en el núcleo básico, que es una inflación doméstica. Pero es casi seguro que esa inflación, con el problema internacional que tenemos, va a empezar a bajar y a lo mejor se reduzca y quede bajo de la inflación normal, o sea, igual. ¿Qué significa esto? Que eso le cierra las posibilidades a Banco Central de controlar efectivamente la inflación, porque es una inflación importada. Y sobre la inflación importada muy poco podemos hacer, porque definitivamente no producimos petróleo, los precios internacionales de los carburantes suben, eso afecta en la primera ronda los costos de las empresas, afecta el transporte y definitivamente va a afectar el consumo de la población. Pero sí, Banco Central dejar bien claro que está controlando la inflación y que tiene algunos espacios para intervenir directamente y a través de las políticas que se generan incidir en ella. Otro espacio no. Y generalmente en Honduras la inflación doméstica ha sido superior a la exportada, pero es casi seguro que en este momento ya se están equilibrando. Pero es realista en cuanto al cálculo. A la proyección, porque este año tenemos una crisis que no teníamos el año anterior. Mire, nosotros no dudamos de Banco Central, tiene personal técnico capacitado, calificado, tienen toda la experiencia, cuentan con toda la tecnología, han sido capacitados para ellos y el cambio de año base creo que da más certeza el cálculo de la inflación. Después de 26 años, Sara, se cambió. Era una deuda que tenía la institución monetaria con el país. Se hizo y ya se adecuó, se revisaron las fórmulas y creemos que sí hay certeza en ese cálculo. Ah, ok. Y un tema ahí... Coincide con la inflación, espérame. Coincide entonces con la proyección coincido. entre 4 y 5% de inflación. Pero yo lo que digo es que esa inflación se puede disparar y que muy poco podrá hacer Banco Central con esa parte. Y ahí es donde yo me vuelvo agresivo y pregunto, importada. ¿Qué tendríamos que hacer, qué tendría que pasar para que Honduras crezca arriba del 5% de forma sostenida? Porque si el problema es, así como está este mundo, que siempre voy a estar supeditado a factores externos, nunca voy a pasar de un crecimiento de 3-4%. Están condenados mis hijos y los hijos de mis hijos, mis nietos, a vivir en un país con un crecimiento mediocre toda la vida.
Démosle chance a ver para que nos ayude. Correcto, si es que de eso se trata. No, lo bueno de quedar al final es que uno puede tomar bastantes apuntes de sus valoraciones. Pero con esta pregunta, mire, el tema es que nos hemos supeditado mucho a las condiciones externas y eso ha sido porque no crecemos si no atraemos inversión extranjera. Y ese es el discurso. O nos afecta demasiado si las importaciones suben, si no exportamos. Entonces la promoción de un mercado local más fuerte, más consolidado, mejor industrializado, los territorios nos pueden permitir también tener un mejor equilibrio y una mejor posición para promover nuestro crecimiento. Por ejemplo, y aquí tal vez una revelación, con Ismael estamos haciendo un estudio para un libro que estamos escribiendo y hemos revisado los documentos que producía SECPLAN 1974, un mapa de desarrollo territorial, de condiciones para el desarrollo territorial que se olvidó. Y ahí habla de zonas industriales en Olancho, en el occidente, en la parte noroccidental, que se han olvidado. Entonces todo ese corredor productivo tiene que ir de la mano y tiene que ser formalizado en una política económica. Y entonces aquí también, a lo que decía Ismael, separar zapatero a tus zapatos. Banco Central lamentablemente tiene un problema de origen que su ley dice proteger la estabilidad monetaria interna, externa y promover el crecimiento económico. El que mucho abarca, poco aprieta. Tiene que decidirse por una de las tres. Bien, quedémonos con el tema monetario, con el Banco Central. Ahora el gobierno tiene que promover una política de desarrollo industrial, de desarrollo territorial, de promoción de la inversión y equilibrada con la parte presupuestaria que usted decía, Sara. ¿Cómo entonces el presupuesto va coordinado con la política monetaria para evitar que presione a la inflación por un lado o evitar que presione las reservas monetarias por otro lado? Y a la vez entonces generar las condiciones para que la inversión productiva pueda empezar a darse. Pero eso sucede cuando el Banco Central es independiente y trabaja en su área exclusivamente monetaria y el gobierno con los gobiernos municipales, con los gobiernos locales, promueven las condiciones de inversión territorial y promueven el desarrollo. Pero si esperamos que sea el Banco Central el que genere para atraer inversión, para promover el empleo, para controlar los precios, para controlar el tipo de cambio, muy poco se va a lograr en ese sentido y es lo que hemos visto por lo menos en los últimos 26 años, como dicen ustedes. Ahora, el tema también es que hay algo que también le hemos cargado al Banco Central y es el tema de la transformación productiva. ¿Qué está haciendo el Banco Central para promover el desarrollo industrial? No le corresponde, sinceramente, le corresponde al gobierno, le corresponde a la institucionalidad, en este caso la Secretaría de Desarrollo Económico. Por ahí entonces podemos también empezar a trabajar de manera más armónica. Lo otro también es el tema de la participación de los sectores. Me gustó mucho que se presentó un gráfico donde ya para este 2026 se habla de una mayor participación de la inversión privada para promover el crecimiento económico. Eso es algo que también se tiene que empezar a dar. Usted lo decía, licenciado Henry. A fin de cuentas, el sector privado es el que genera empleo y no podemos hablar de un crecimiento económico que se sostiene en dos actividades, telecomunicaciones y crecimiento del sector financiero. O sea, tenemos que ver entonces el sector industrial, el sector exportador, el sector manufacturero, que son los que, está bien, vamos a crecer, pero también vamos a crecer en empleo. Entonces ahí ya podemos trascender esa palabra mágica que todos queremos, que es el desarrollo económico. Entonces, ¿cómo este crecimiento económico, sea 3, sea 7, sea 8, se ve reflejado en que hay mayores oportunidades de empleo, hay más facilidades de crédito, hay más productividad y aún mejor todavía, hay más oportunidades para que los hondureños puedan invertir de manera consistente? Porque quiero cerrar este espacio con esto. De nada nos sirve entonces seguir esperando que las condiciones externas sean las que nos salven si nosotros, por nosotros mismos, empezamos a utilizar instrumentos de crédito, instrumentos de facilidades de tasas de interés, de reaseguradoras, de garantías para que la inversión nacional también empiece a generar ese crecimiento productivo y no esperar de nuevo que sea el Banco Central con dos indicadores, crecimiento económico e inflación, el que resuelva todos los problemas de Honduras. No nos serviría mucho entonces esa estabilidad si no hay un programa de gobierno que impulse la producción, ¿no? Pero también el Estado de Derecho y la corrupción. Estamos en un punto muy importante. Una respuesta clara para esa pregunta. Vamos a ver. Pero no sé si Ismael, para darme chance. No, está bien, maestro. Ok, mire, usted dice... Solo les pido brevedad a ambos. Ok, la única manera de que el país avance es cambiando la estructura productiva, Renato. No podemos seguir haciendo lo mismo. Somos una economía pequeña, muy abierta al comercio internacional. Dependemos del mundo. Hay una serie de bienes y servicios que perfectamente podemos producir en el país, que no son tan complicados y los seguimos trayendo del extranjero. Entonces, ¿qué se requiere? Hacer cambios profundos en la estructura productiva.
seguimos dependiendo de 5 productos de exportación, 1, 2, 3, 4, 5, palma africana, café, azúcar, camarones. Entonces, si no hacemos cambios profundos en estructura productiva, lo mismo podemos hacer y apostarle a la industria. Pero no hablo de la gran industria, no necesariamente la gran industria, es industria manufacturera que puede aprovechar las materias primas para ir transformando y generando. Con ello vamos a invertir, con ello vamos a generar empleo. Porque es que hemos caído en el error de que todo lo queremos resolver con la inversión extranjera. Y eso es, de cierta manera es necesaria, pero también el país tiene potencial para desarrollarse, ¿no? Tiene capacidades. Lo que se requiere es políticas públicas claras, transparentes, que apoyen esto. Y no quiero dejar ir esto para terminar, que a nosotros nos preocupa que este gobierno no le está apostando a la planificación. Con el pretexto de que un cierto ministerio de planificación usaba los recursos para cosas que no deberían ser, lo cerraron. Y eso nos llena de incertidumbre, porque ahora, ¿quién va a planificar? ¿Quién va a orientar el rumbo del país desde el gobierno? ¿Quién va a estar pensando para dónde vamos? Pero había Ministerio de Planificación en el gobierno de Xiomara, era el de Ricardo Salgado. Sí, no, pero esa era una planificación para ver cómo se mantenía en el poder. Sí, pero eso no es excusa para abandonarlo en este gobierno. Totalmente de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo usted cuando reclama al presente de gobierno de Narria Fura. De gobiernos que vayan a administrar crisis, estamos hartos. Y lo peor es que no administran bien las crisis. Entonces, la salida es esa, Renato. Tenemos que cambiar la estructura productiva del país. Ismael. Definitivamente. No, totalmente. Solo que yo creo que deberíamos también de desmitificar el tema del crecimiento económico. Es decir, si no hay una distribución real de los ingresos, si no hay realmente un combate a la desigualdad y a la pobreza, nosotros podemos, es más, como inició el programa, crecer al 5 o 7% del PIB potencial. Sin embargo, la pobreza va a persistir. Es entonces que sí retomo el tema de la planificación estratégica. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que el crecimiento va a ser para unos pocos? Sí, y que esta no se va a ver reflejada en el resto de la gente. Puede ser de 5, bueno, pero eso es el colmo. Pero es ¿Para qué elegimos nosotros? Para que planifiquen bien, pues. Claro, y volvemos como un poco a darle promoción a este documento que vamos a lanzar con Obed, de la planificación estratégica de país, de nación durante los últimos 2 siglos. Estamos hablando que Honduras realmente planes de desarrollo solo ha tenido desde el 65 al 83, es más, el eterno subcoordinador de FOSDE, Raf Flores, lo primero que hacía cuando uno llegaba a hacer la práctica FOSDE, pues nos daba 2 libros, el de Mario Poza y Rafael del Sí, que es la construcción del sector público y el Estado Nacional, y el Plan de Desarrollo 79-83. Y eso nos da mucho que decir porque al final nosotros 2 décadas sí nos enrumbamos a la planificación estratégica, pero la dejamos de lado y por eso ahora solo seguimos planes de gobierno y no una visión de país. Claro, el 2010 alguien diría, bueno, tenemos el plan y visión de país, pero eso no es un plan de desarrollo. Tal vez me gane algunos enemigos, y al maestro Julio, pero es algo. Entonces, un saludo al maestro Julio también, Raudales, pero no es un plan de desarrollo. No hemos tenido planes de desarrollo durante las últimas 3 décadas. Bueno, miren, a los gobiernos no les conviene. Ningún gobierno se atreve. No, es que no les conviene. ¿Pero por qué? Porque para ellos es más fácil administrar crisis y la coyuntura. Un plan de desarrollo obliga a poner orden, Renato, porque define un rumbo, metas, objetivos. Y con un buen monitoreo. Van a cumplir después de que haya pasado su gobierno. Pero tenemos un panorama bien claro, con un plan. Y en los gobiernos, ¿qué quieren? Llegar, improvisar, usar los recursos a su conveniencia. Eso es lo que han hecho tradicionalmente los gobiernos. No. Por eso no avanzamos. No, yo te digo, si este gobierno termina con esos porcentajes de crecimiento de 3, 4%, y uno no ve que mejoró, que se dinamizó la economía, que creció la inversión local, que hay más productividad, que no atraemos inversión extranjera. Pero solo medio segundo, es por eso que retomamos el tema del programa monetario. Este programa monetario, vuelvo, es realista porque trata de gestionar los riesgos actuales de los choques externos y todo lo que está intentando el Banco Central con las diferentes políticas monetarias, sea crediticia, cambiaria, pero es parte de la política económica de un país. No, está bien, está bien. Eso no es criticable. Si yo sé cómo está el mundo, si yo sé cómo está el petróleo, si yo sé los problemas que están pasando en un montón de países, sería irresponsable un gobierno
que en su programa monetario no planifique las repercusiones que eso tiene. Pero por lo menos yo como hondureño quiero ver que internamente este aparato productivo resurge. Es lo mínimo que quiero ver. Miren, yo ayer voy a comparar qué está haciendo Centroamérica. Compararlo con Honduras. Lastimosamente no me quedó chance de graficarlo. Después voy a la pausa. Honduras no está fuera del rango regional. Casi todos los países son parecidos con estas proyecciones del programa monetario. Pero tampoco aparece como la economía mejor perfilada, que ese es el puntito en discusión. ¿De cuánto es el programa? ¿Qué dice el programa en cuanto a crecimiento? 3-4%, ¿verdad? En 2026 y 2027. Inflación cerca de 4 o 5%. Reservas adecuadas y crédito privado creciendo arriba del 10%. Miren, ya vamos entrando a otro punto sensible. Bueno, ¿qué pasa con la República Dominicana? Proyección para 2026 hasta 4.8% en la República Dominicana. Claro, mejor perfil por turismo, inversión y recuperación. Senca interna. Guatemala, cerca del 3.8 o 3.9. Andamos en el mismo rango prácticamente con Guatemala, ¿no? En cuanto a proyección de crecimiento. No, lo nuestro es ¿cuánto de crecimiento? 3 o 4. 3, es que más cercano a 3 según el Fondo Monetario este año. 3.3, 3.4. Pero aquí también hay que hacer una salvedad. No es lo mismo que crezca una economía como México al 3% que una economía de Honduras a un 3%. Es lo que debatía Roberto siempre, que el tamaño importa, ¿no? Claro. Fue un gran debate con el gobierno anterior. Y es importante recordárselo. Pero Guatemala es más estable, inflación contenida, fuerte consumo y remesas. Bueno, Costa Rica, 3.8 en 2026 y 4.0%. Mejor perfil productivo, servicios, tecnología, zonas en 2027 francas. Costa Rica. Nicaragua, 3.5 y 4.5% la proyección de Nicaragua. Crece más pero con riesgos políticos, institucionales y de confianza, que ese es el grave problema de Nicaragua. Panamá, alrededor de 3.8, 4.0%, pero logística, canal y servicios le dan la ventaja estructural. Honduras 3.0, 4.0. Logística, canal y estabilidad moderada, pero con exportaciones débiles. Y ese es el otro puntito. ¿Qué es eso de que vamos a importar más de lo que exportamos? Y caemos ya como en términos negativos, ¿no? Sí, menos uno. Óiganme. Es preocupante. Sí, ayer. Se los digo, aunque no me lo crean. Por lo menos se me derramaron algunas lágrimas. ¿Y qué es esto? ¿Y hasta cuándo vamos a salir de esto? Solo permítame. Y El Salvador, cerca de 3.3%. Crecimiento moderado, con inflación baja, pero menor dinamismo regional. O sea, estamos en el mismo vecindario de crecimiento, pero no en la misma posición competitiva. La mayoría de Centroamérica se mueve entre 3 y 4%, pero las diferencias están en la calidad del crecimiento. Costa Rica y República Dominicana se ven mejor perfiladas porque crecen con sectores de mayor valor, turismo, servicios, tecnología, inversión extranjera y zonas francas. Guatemala destaca por estabilidad macroeconómica. Panamá mantiene ventaja logística. Nicaragua muestra buen número de crecimiento, pero con dudas de sostenibilidad institucional. Honduras, en cambio, crecería apoyada ¿en qué? En lo de siempre: consumo, remesas, crédito, café, comercio y servicios. Eso da estabilidad, pero no necesariamente transforma la economía. Y yo no sé si ustedes coincidirán, pero el dato que más preocupa es que el propio programa hondureño proyecta caída de exportaciones de bienes en 2026 y 2027, mientras lo que traemos de afuera, las importaciones suben. ¿Para dónde vamos? Renato, para cerrar, a eso hay que agregarle la población. Guatemala tiene 17 millones, Dominicana, que anda muy bien, tiene 10 como nosotros, y el resto de países solo tienen la mitad de lo que tenemos nosotros, un promedio de 5 millones.
Es mucho más fácil atender un país con menos población que uno como el nuestro. Dejar claro para eso, ¿no? Para generar la diferencia. Le entran al debate después de la pausa porque este hondureño, ya, de elegir 4 años, elegir cada 4 años, gobiernos para que nos vayan a administrar crisis o para que nos enreden más en las crisis, este votante ya está harto. Yo quiero un gobierno que me marque la diferencia, creativo. Eso esperamos creativo, todos. No un administrador de crisis. Eso esperamos todos. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Buenos días, muy buenos días. Pasados 56 minutos de las 7 de la mañana, el tráfico vehicular lo conoce en frente a frente, a la altura de la Avenida La Paz y también Boulevard Los Próceres, específicamente en esta rotonda que se ubica aquí en Boulevard Los Próceres. Hacemos un paneo para que usted más o menos tenga en cuenta lo que está sucediendo en este sector de la capital, Boulevard Los Próceres, muy cerca de lo que es la estatua de Simón Bolívar y también el Hospital San Felipe. El tráfico vehicular lo conoce aquí a través de Frente a Frente. Muy buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Gracias por opinar a través de las redes sociales. Melissa Ramírez escribe: me parece que dolarizar el país trae ventajas y desventajas, pero que a la larga se pueden manejar. Todo lo que se importa, sus precios son en dólares. Desventaja, no control de la política monetaria, pero es ventaja, baja inflación, tasas de interés más bajas. Fidel Cruz escribe: el Banco Central hace lo que le corresponde y en este caso es manejar crisis. Es otro sector del gobierno quien debe trabajar en atraer inversión extranjera y dejar de reciclar la criolla, que es como cambiar de bolsa del mismo pantalón el dinero. Con 4% no habrá desarrollo, escribe Fidel. René Sierra escribe: en el CED hay un ejemplo de inflación, qué lindo este gobierno. Dania Navas opina: falta políticas que nos muestren el camino que debemos seguir. No se ve claro dónde van a poner los esfuerzos de inversión pública para el desarrollo del país. Todavía no hay respuesta de cómo vamos a enfrentar la avalancha de escasez a nivel mundial que vendrá. ¿Qué rubros fortalecer? Ismael escribe: crea cierta incertidumbre que se proyecte un crecimiento del PIB entre el 3 y 4% por el hecho que la estimación para América Latina es de un 2%. El gran reto en esta política monetaria será si logra una mejoría en las exportaciones, empleo y la parte energética. Todo esto presupone que se trabajará a manos limpias en todos los rubros para el crecimiento del país. Así lo espera la patria. Edgardo Mejía escribe: el país crecerá con el mismo nivel vegetativo que ha tenido por los últimos 50 años. La razón es sencilla: cada gobierno nuevo solo llega a improvisar. Si agregamos que llegan a despedir a los que medio saben hacer las cosas para poner activistas inútiles, la cosa se pone peor. Y el expresidente del BCE escribe, Dante Mossi: saludo que se tenga un programa monetario, no obstante los precios internacionales nos llevan a su escenario adverso con un crecimiento muy lento y de endurecimiento de crédito. El Ejecutivo debe proponer políticas anticíclicas a la brevedad. Muchas gracias, sigo opinando en ambas redes. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil. Bienestar a tu alcance.
El periódico digital tunota.com destaca en su portada: Honduras se asfixia entre la contaminación y temperaturas de 42 grados centígrados. Fondo Monetario Internacional revisa millonario acuerdo con Honduras. ¿Habrá alivio económico? Por andar con mujeres casadas, sicarios le quitan la vida a hombre en San Pedro Sula. Estas y más noticias en tunota.com. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Miren, yo agradezco todos los mensajes, todos los mensajes. Estemos o no de acuerdo, agradezco todos los mensajes, pero hay mensajes que me llaman la atención. Ismael Ochoa, por ejemplo, Lucecita, ¿qué es lo que dice Ismael Ochoa? Ismael escribe: crea cierta incertidumbre que se proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto entre el 3% y 4%, por el hecho que la estimación para América Latina es de un 2%. El gran reto en esta política monetaria será si logra una mejoría en las exportaciones, empleo y la parte energética. Todo esto presupone que se trabajará a manos limpias en todos los rubros para el crecimiento del país, así lo espera la patria, opina el televidente. Sabemos lo de la crisis, pero ahí es donde queremos ver que el aparato productivo crezca, que de una vez por todas arreglemos el problema de la energía, que tú sabes es un serio problema para Honduras. Ahí es donde queremos ver la diferencia de este gobierno. Exacto, y la mejoría de las exportaciones no se verá. Según el Banco Central vamos a disminuir -1, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Nos estábamos salvando solo por el precio, dependiendo del precio del café, pero no aumentando la exportación de nuestros productos en realidad, un crecimiento real. Okay. ¿Y cómo esto impactará entonces en el crecimiento económico? Entonces, por ahí vamos, para los siguientes 10 minutos. Dante Mossi, vamos a ver, es una palabra que yo desde niño la escucho en Honduras. Vamos con el mensaje de Dante Mossi, por favor, Luz. Aquí tenemos el mensaje. Saludo que se tenga un programa monetario. No obstante, los precios internacionales nos llevan a su escenario adverso, con un crecimiento muy lento y de endurecimiento de crédito. El Ejecutivo debe proponer políticas anticíclicas a la brevedad. La palabra anticíclica, maestro Henry, yo la vengo escuchando desde hace varias décadas. Así nos formó, hablando correcto, de política. Correcto, pero creo que ese es el punto, el valor agregado de este programa. Sí, de administrar crisis, ya nos aburrimos. Y lo peor es cuando son mal administradas. Pero si no rompemos todo eso con políticas anticíclicas, ¿qué significa anticíclica para que la gente sepa? Lo que pasa, Renato... No, solo respóndame, ¿qué significa medidas anticíclicas? Adelantarse a lo que viene y tomar medidas drásticas, podemos decir, ¿no? Para evitar eso. Pero lo que pasa es que las políticas anticíclicas tienen que ser juiciosas, porque también pueden generar una parálisis en la economía. Es como... Una política anticíclica son las políticas restrictivas que está implementando Banco Central. Por ejemplo, ¿necesariamente o no necesariamente? Pueden ser necesarias o no, dependiendo del análisis que se realice, ¿no? Pueden ser, diríamos, un tanto flexibles, no tan duras, pero en momentos de que se aproxima, que pudiéramos tener una crisis, son necesarias, definitivamente. Lo que plantea el doctor Dante, a quien saludo, amigo, es muy real. Este es un momento de no especular, sino de tomar medidas. Creemos que el Banco Central está haciendo lo correcto, que está haciendo una buena lectura. Ayer lo demostraron en el Banco Central. Así es de que no deberíamos de tener incertidumbres en el corto plazo. Sí, estar atentos, por supuesto, ¿no? Porque de prolongarse esa crisis internacional, de ese conflicto bélico, va a seguir generando costos a la economía hondureña. Y esos costos a la larga los paga la población consumidora. Que prepárate para la pregunta para hacer la transición a la otra temática. Ismael, tú querías intervenir. El tema de anticíclico, sobre todo porque ahora es muy difícil, sobre todo porque vivimos en un mundo de incertidumbre. Los conflictos bélicos son cada vez más constantes y lo hemos vivido durante los últimos 5 años. Pero algo positivo del día de ayer de la presentación del programa monetario, pues con este tema de anticíclico, el Fondo de Estabilización, creo que esa es una buena vamos a hablar de eso también. Del Banco Central, aunque claro, falta la normativa, falta la estructura, pero solo el anuncio, volvemos a lo que es un programa monetario, que es anclar ese tema de expectativas, de poder generar cierta certidumbre. Y claro, creo que el presidente del Banco Central también está consciente de que si tiene que cambiar las metas
cada 3 meses posiblemente lo va a hacer. Entonces, eso es de suma importancia tenerlo, aunque puede generar también incertidumbre, porque al momento de estar cambiando las metas, pues los agentes económicos pueden recibir mal señal, como el tema de inflación. Ok, Sara. Así es. Bueno, pasando al tema de las exportaciones, si nos hablan un poco de por qué se van a reducir este año y nuestro consumo en las importaciones, si se ven arriba del 6%. Sí, bueno, yo creo que ahí se ve claramente un componente de lo que los economistas llamamos deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué es eso para que nos entienda el público en común? Pues bueno, básicamente cada vez cuando hablamos de términos de intercambio hablamos de la cantidad de productos que Honduras exporta, cuánto necesitamos exportar para poder importar los que vienen al país. Vamos a hacerlo con un caso, cuántos sacos de café necesitamos exportar para importar un tractor, por ejemplo, para producir en el agro. Y en ese sentido, el año pasado fue quizás atípico, en el sentido que los precios del café tuvieron precios históricos. El café es uno de nuestros productos estrella en el tema de exportación, precios que rondaron los $350 incluso. Y cuando vemos por otro lado, para dar un ejemplo, el precio del barril de crudo, que osciló entre los 60 y 70 dólares la gran mayoría del año, eso nos da una señal muy clara de que pues, las exportaciones de Honduras tenían una relación favorable en relación con algunos de los productos que importamos más importantes, ¿verdad? ¿Qué pasa en 2026? Pues estamos viendo que si bien el precio del café no se ha desplomado, pero sí ha tenido una disminución con relación a esos precios históricos que se registraron en 2025. ¿Qué pasa también con el precio de los combustibles? Bueno, pues un escenario totalmente diferente. Después de que en 2025 se registraron precios, como repito, entre el 70 y 70 dólares el barril de crudo, ahorita estamos viendo pues esta crisis ocasionada por los conflictos bélicos en el Medio Oriente. Y esto pues obviamente se ve reflejado en el tema de las exportaciones. Probablemente nuestros productos van a bajar en exportaciones por un componente de precios. También habría que ver qué puede pasar con el componente de volumen también, o sea, la cantidad de bienes que vamos a exportar. Hay que ver que, bueno, después de un 2024 difícil, por ejemplo, en el tema de camarón, dado que se cerró uno de los mercados importantes que tenía Honduras con Taiwán, pues en el 2025 paulatinamente se volvió a retornar a la actividad más o menos históricamente normal. También los precios mejoraron, se abrieron algunos otros mercados. Habría que ver qué puede pasar este año 2026 al cierre y el próximo 2027, pero básicamente lo que sucede es eso, el deterioro de términos de intercambio que vamos a tener este año. ¿Qué podría pasar en el 2027? Productos que tuvimos precios muy altos están bajando, lo que importamos está subiendo de precio y eso obviamente genera un desequilibrio importante en la balanza de pagos que hay que rescatar. El año pasado incluso se logró disminuir ese déficit en alrededor de 600 millones de dólares, pero ya para el 2026, con toda esta coyuntura, este contexto internacional desfavorable, lo vemos claramente en esos números que están publicados. Pero miren, mi pregunta intenta ser de lo más sencilla, porque yo sé que eso está pensando la población. Cuando me dicen en el programa monetario que las exportaciones caerían en 2026 y 2027, porque yo quisiera que este quedara como el tema central del debate, que vamos a importar más de lo que exportamos. ¿Qué está fallando en el aparato productivo del país? Sí que para mí eso es básico, Sara. ¿Qué está fallando en el aparato productivo del país? Yo ahí es donde quisiera ver la diferencia cada 4 años con un gobierno nuevo que por lo menos me dé esperanza. La industrialización. ¿Qué es lo que está fallando? Ese es el puntito clave. Solo déjame que intervenga el FOSDE a través de Juan Carlos ASJ, perdón. ASJ. Fue hace ya casi 10 años. No, mire, ahí hay varios temas que señalar, ¿no? El primero, y lamentablemente es algo que pasó hace ya casi 20 años,
es el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. No hicimos nada cuando nos dieron la salvaguarda y ahora compramos bastante maíz estadounidense, ya lo decía el licenciado Henry, o sea, todos los productos de importación que hoy consumimos en nuestra canasta cotidiana los tuvimos que haber producido en un nivel competitivo con el que estamos importando, y para eso fueron los 15 años de salvaguarda del Tratado de Libre Comercio y no hicimos nada. No invertimos tampoco, dejamos que la cosa se resolviera por sí sola. Y la otra tiene que ver también con heridas difíciles de sanar. El año pasado o en los últimos 2 o 3 años anteriores se promovió mucho o se discutió mucho el tema de las invasiones. Y muchos terrenos, conozco varios empresarios que decían, no, es que ese terreno lo están vendiendo a precio de gallo muerto porque ahí se dan invasiones. ¿Quién va a querer producir maíz, arroz, frijoles, café? Con ese riesgo. Con ese riesgo que se lo van a invadir. Obvio. Exactamente. Entonces, a eso quería llegar justamente. ¿Cómo vamos a, prácticamente con lo que dice el licenciado Juan, es que estamos de brazos cruzados esperando que el precio del café mejore porque a Brasil se le inundaron los campos o a los países arábicos se les quemaron los campos cafetaleros, entonces nuestro precio va a mejorar? Colombia, ¿qué pasa entonces si ellos mejoran? Y seguimos de brazos cruzados esperando que de afuera nos venga la buena racha. Entonces, por otro lado, también tenemos el tema de falta de inversiones. No sé si alguno de ustedes ha ido a un campo cafetalero y a un carro de turismo lo revienta entrando a esas calles. No hay calles que conecten, entonces nos hemos olvidado de la inversión en la red secundaria de carreteras para hacer accesibles los valles productivos. Vuelvo al tema de la industrialización de los territorios. Tenemos territorios de potencial agrícola que hemos industrializado en industrias manufactureras. También entonces la lógica de desarrollo, ¿no? Y después tenemos lo que bien señalaba el licenciado Juan, el tema del camarón, pero el problema es que el gobierno mira los problemas con lupa, cuando aquí tiene que verlo con un macroscopio, porque el camarón, el producto como tal es el camarón, pero la cadena de valor que hay atrás de todo eso, ¿quién produce el alimento? ¿Quién produce los pesticidas? ¿Quién produce las medicinas para que el camarón crezca sano? Es toda una industria que, aunque el camarón se produzca en el sur, la cadena de valor viene desde San Pedro Sula, desde Cortés. Todas esas industrias, todo ese encadenamiento productivo se va perdiendo porque el gobierno mira un problema con una lupa y solo se enfoca acá en lugar de tener el panorama completo y ver de cuál es la cadena de reacción. Como bien decía Ismael, entonces el tema de las expectativas. Por ejemplo, se proyecta que los préstamos crezcan alrededor de un 10%. Ok, eso está bien, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero ¿por qué van a crecer? ¿Por qué hay nuevos préstamos o porque las tasas de interés están subiendo el monto total del préstamo? Ahí va más un tema. Entonces, ¿cómo el gobierno puede promover un programa de garantías recíprocas, por ejemplo, a través de Banprovia, a través de Confianza, de una de las instituciones que tiene, para que los nuevos préstamos a los sectores productivos crezcan y no necesariamente invertir en subsidios a la tasa de interés, que es lo que se ha hecho? Lo que quiero decir con todo esto es que vuelvo al tema macroscópico de que las exportaciones tienen todo un encadenamiento que es como jugar al dominó y uno que dejaba que era una pieza acá y se iban conectando todas. Así es la lógica también con la que se debería de ver toda nuestra estructura productiva. Renato, eso se explica bien fácil, esa brecha entre importaciones y exportaciones es el reflejo de la caída de la inversión extranjera. La inversión extranjera en Honduras ha venido cayendo. Los últimos datos no pasan los 1.000 millones de dólares al año y la mayor cantidad, el mayor porcentaje es reinversión de utilidades. Otro reto para este gobierno, necesitamos al menos llegar paulatinamente, por supuesto, a 4.200 millones de dólares al año, Renato. Es un reto fuerte, pero necesario. Con ello... ¿En qué? ¿En inversión extranjera? En inversión extranjera directa. Y no, ahorita estamos Nunca le hemos tenido esa inversión así en esa proporción. En esa magnitud, pero es lo que se requiere. ¿Por qué? Ello nos permitiría estar alcanzando unos 80,000 puestos de trabajo al año, que no son muchos, pero que son necesarios para atender las necesidades de empleo de la población. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Por eso, porque la inversión extranjera directa, por razones de incertidumbre política, porque no tenían confianza en el gobierno, se cayó el riesgo país, el clima de negocio se deterioró, nos pasó factura y se fueron para otros países. Entonces, este gobierno tiene toda esa oportunidad, generar las condiciones para hacer un atractivo para la inversión y no descuidar esa meta que es necesaria. Y entonces ahí voy con Ismael Cepeda. Si los últimos gobiernos han pasado 2 años administrando crisis político-electorales, no se sabe si el gobierno es un partido político para defender, seguir en el poder, o es un gobierno para gobernar y transformar esto. Oíme,
¿Quién va a querer invertir en un país que la mitad de 4 años pasa en problemas político-electorales? Nadie. Es otro desafío para este gobierno. Claro. No, totalmente. Creo que aquí todo se basa en el modelo de producción que tiene el país, que hemos descuidado no solo el tema agrícola. Creo que hoy por hoy, si usted agarra todos los programas de televisión, si usted agarra todos los editoriales de los periódicos más influyentes del país, por ejemplo, usted no mira un editorial, escasamente 1 o 2 de algunos autores de qué está el país apostándole, por ejemplo, a la ciencia y la tecnología. ¿Qué estamos haciendo para afrontar la inteligencia artificial? ¿Qué estamos haciendo para afrontar los nuevos mecanismos de producción, llámese industrialización, etcétera, etcétera? Por eso nosotros seguimos apostándole y creo que en este momento es más relevante el programa monetario porque esos choques externos es porque nuestras exportaciones pierden, lo que mencionaba el licenciado Juan Carlos, pues ese valor de intercambio. Y ese valor de intercambio hoy se refleja en las exportaciones. La disminución, no porque producimos menos, sino porque el precio va a ser menor. Igual pasa con las importaciones. Posiblemente importamos similarmente en cantidades, pero el precio por toda esta crisis del petróleo, su valor se ha disparado. A mí me gusta citar un ejemplo también, que es la visión del gobierno con la política comercial exterior. Le dimos la apertura a China, nosotros importábamos alrededor de 2.200 millones de dólares en el 2024, hoy exportamos más de 3.400 millones de dólares. Y sabemos que los productos chinos, pues algunos son de calidad, otros no, otros son necesarios, otros no, pero no estamos pensando en la política exterior comercial y eso también se ve reflejado en este programa monetario. Ok, yo no sé si insisto, pero yo creo que todos ustedes me entienden, ¿verdad? Que está bien, uno sabe los factores externos, cómo inciden en la economía de los países, y no digamos este factor externo que tenemos ahora mismo. Dice la información internacional que Irán se está ablandando un poquito, pero ya sabemos que esos no se ablandan así tan fácilmente, porque ya ese montón de barcos que no pueden salir del estrecho de Hormuz con petróleo, si es que a Irán le entran 500 millones de dólares por exportaciones de gas diariamente y de petróleo, y sin eso tiene problemas económicos serios. Además, ayer anduvo el canciller en países claves, Pakistán y Rusia, porque todo ese petróleo de Irán viene a una isla estratégica ahí en el estrecho de Hormuz y ya se están vaciando esos tanques. Y recuperar esos tanques si quedan vacíos implica pisto y mucho tiempo. Uno sabe de esos factores externos. Y han dañado infraestructura. Pero ¿a dónde quiero de llegar? producción de petróleo en la guerra. Es pedir mucho. Es pedir mucho, Henry, porque a usted yo lo vengo escuchando desde hace años predicando esto. Es pedir mucho que llegue un gobierno creativo, inteligente, que más allá de administrar la crisis, nos deje la esperanza que la economía queda con las bases para dinamizarla, que el país ha construido un Estado de Derecho para atraer inversión, que el país ha sido capaz de crear una política con el sistema financiero de créditos para la gente. Tan difícil es eso, o esas crisis políticas recurrentes en el país consumen el cerebro de la gente que nos llega a gobernar cada 4 años. Bueno, este gobierno está iniciando y tiene todas las condiciones para hacer las cosas bien. Punto clave, yo creo eso también. Yo creo eso. El otro asunto, Renato, es que aquí no es asunto de dinero ni de fondos. Este gobierno, fíjese bien, este gobierno en los 4 años, los hondureños, tanto personas naturales como jurídicas, le vamos a confiar más de 1 billón de lempiras. Oiga bien, en los 4 años. Es una cifra fabulosa que en Honduras no se escucha todos los días. Entonces, no es un problema de recursos. ¿Cuánto es 1 billón de lempiras? ¿Cuánto es 1 billón de lempiras? Mire, este año va a tener 263 mil millones. Es casi seguro que en los próximos años una cifra similar lo multiplicamos por 4 y nos da 1 billón de lempiras. ¿Qué ocurre? Lo que tenemos es un problema de gestión, de mal uso de los recursos, no se utilizan apropiadamente. Fíjense que generalmente se le echa la culpa a la deuda pública. ¿Qué es la deuda? Y la deuda no es ningún lastre.
este gobierno que pasó, por ejemplo, ahí tienen presupuestado que van a pagar 70.000 millones de servicio a la deuda. Este año. Y que eso les va a impedir. No es cierto. ¿Por qué? Porque los que pagan lo recuperan con bajo endeudamiento. Es casi seguro que este gobierno va a pagar 70, pero va a recibir 75 vía deuda y la va a hacer crecer. Entonces, ¿es un obstáculo la deuda? No. Recursos hay. Es un problema de gestión. Ojalá que se busque. Por eso, Renato, nosotros insistimos. Hay que planificar, no podemos improvisar, no podemos estar atendiendo crisis, la coyuntura diaria. No podemos estar atendiendo esas necesidades inmediatas de la población. Hay que verlas de manera integral, planificar cómo se van a ir superando los obstáculos. Aquí hay fenómenos como el de cambio climático que son recurrentes. Si llueve se van a inundar determinados lugares y no se hace nada por prevenirlos. No se invierte en estar atendiendo eso. Ya se sabe que la sequía va a perjudicar determinados rubros productivos que va a afectar ya las regiones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que adelantarse. Hay que tomar precaución en todo eso, no seguir improvisando. Si queremos avanzar, es el momento oportuno. Y que, al gobierno vemos que está haciendo algo positivo y es que ha tenido un acercamiento con la empresa privada. Están haciendo cosas juntas. Ojalá que se integre a este diálogo otros sectores de la sociedad como la academia, que tiene mucho que aportar. Nosotros hacemos el reto. Hagamos un plan nacional de desarrollo integral. Coincido en buena parte todo lo que dice Henry. Gran maestro tuvieron, gran maestro. Y no es un maestro que refleja como la Carlos III de España, donde va a estudiar la princesa primogénita, hija de los reyes de España, que dice que solo tiene maestros de Podemos y de... Me pongo a leer y lo mezclo todo. ¿Qué es lo que quería decir usted? Sí, no, bueno, solo referente a toda esta temática que se ha abordado de crecimiento, yo creo que hay cosas importantes que hay que mencionar, ¿verdad? Uno, en el tema del crecimiento, cuando vemos esos porcentajes del 3-4%, sabemos todos que no son suficientes para reducir los niveles de pobreza que tiene el país, pero hay que mencionar que es prácticamente estamos creciendo a lo que los economistas llamamos el PIB potencial. De acuerdo a la capacidad instalada que tiene nuestra economía, estamos creciendo casi al máximo, pero con la capacidad instalada que tenemos. Capacidad instalada me refiero a carreteras, aeropuertos, infraestructura en general. Entonces, si queremos apostar a mayores niveles de crecimiento económico, como ya se ha mencionado aquí, solo hay una forma de hacerlo, que también ya se mencionó, y es el tema de la inversión productiva, ¿verdad? La inversión que puede hacer sobre todo el sector público en mejoramiento de carreteras, puertos aéreos, marítimos, etcétera, todo este tipo de inversión productiva que puede hacer el gobierno, y ahí también añadir un elemento, el tema de cómo el presupuesto general de la República se puede volver un elemento, una herramienta para generar precisamente este crecimiento económico. Hemos visto cómo en estos primeros meses del año las prioridades, por lo menos a nivel parlamentario, parecían ser otras y no la aprobación del presupuesto, que lamentablemente se hizo de forma tardía hasta en el mes de abril. Mencionábamos aquí con los colegas que en temas de economía, hablar de una reducción del presupuesto, de que si es más, que si es menos, no es un análisis tan simple. Verlo como que se redujo el presupuesto es una buena noticia, no necesariamente. O sea, cuando usted invierte ese presupuesto, usted destina una cantidad importante de esos recursos a la inversión productiva, como ya lo mencionaban los colegas, eso es lo que en el mediano y largo plazo le permitirá aspirar a tener esos niveles de crecimiento económico que aspiramos, de un 6, un 7%, pero el elemento ahí es el tema de la planificación. O sea, la economía en el corto plazo, en la coyuntura, usted puede, si se quiere, llamémoslo coloquialmente, apagar incendios, generar un subsidio para aminorar las presiones inflacionarias, pero si usted quiere crecer a porcentajes de un 6, 7, 8%, ¿por qué no? Pasa por una labor más de mediano y largo plazo en la que usted va a mejorar su inversión productiva como gobierno, va a mejorar carreteras, va a mejorar puentes, y ahí también otro elemento que ya lo mencionó el licenciado Henry Rodríguez, el tema de que Honduras año con año es uno de los países que se ve más golpeado por el tema de todos los factores climatológicos. Ahí quiero citar a un colega, un buen amigo economista muy brillante, hondureño, que trabaja
para el Consejo Monetario Centroamericano, Wilfredo Díaz. Él publicó un artículo sobre cómo Honduras año con año pierde esta formación bruta de capital. Honduras pierde carreteras, pierde puentes, producto de todo este tema de las lluvias, de los huracanes, etcétera, y cómo, aunque en el presupuesto nosotros vemos un incremento de inversión productiva, eso no se ve reflejado en un mayor crecimiento económico, porque muchas veces solo sirve para reponer aquella infraestructura que hemos perdido. Entonces viene todo el tema que ya incluso Ismael metió ese elemento en el análisis, el tema de los fondos que se puedan crear. Ya Banco Central habló de un fondo para poder atender crisis. Hay que poner un ojo en ese aspecto metodológico. Rápidamente, sí. Mire, reducir el presupuesto del gobierno no es conveniente. El gasto público genera dinamismo en la economía, motiva el crecimiento económico. Está bien la política de austeridad, de reducción del aparato estatal, de fusionar instituciones, pero ese presupuesto... Pero sueldos y salarios no bajó. Sí, pero ese presupuesto, yo viera, me parece bien esa parte, pero la de bajar el presupuesto no. Yo creo que el gobierno lo quiso fue bajarse la vara, no ponérsela más fácil. En cuanto a la recaudación, en cuanto a contratar deuda, en cuanto a ejecución. ¿Por qué? Porque es un país pobre, con una población con tantas necesidades. Reducir recursos significa perder las oportunidades. Vamos a ver si le entiendo. A mí me parece que también el presupuesto debe ajustarse a la realidad. Pero la gran misión de los gobiernos es que el país prospere económicamente. Ese debería ser el desafío, imponerse. ¿Y por qué le voy a bajar el presupuesto? Porque la realidad económica, alguien de ustedes me la dijo, es esta. Pero si yo desafío, pero como presidente, con mi gabinete, voy a demostrar que el país puede recibir más inversión extranjera y puedo incentivar a los criollos para que inviertan más el país, me voy a poner esa meta, entonces voy a subirle al presupuesto de la República. Que ese desafío, la obvio, de impuestos también, claro, no hay ninguna es que por ahí viene, la recaudación de impuestos y control de la corrupción. ¿Y a dónde se orienta sobre todo? Porque si vamos a aumentar el gasto corriente, pues obviamente no funciona. Pero si lo destinamos a inversión... yo creo que yo ahí sí no comparto con el maestro, me disculpa, pero yo creo que nos han vendido la idea y que hay que desmitificar que los gobiernos fuertes hacen estados fuertes. Nosotros... Está más que comprobado en estos programas, en los análisis. Es más, cuando crece el presupuesto, crece la pobreza. Entonces, dime, ¿pero por qué? Entonces, porque está mal administrado el presupuesto. Exacto, el asunto aquí que hay que desmitificar que el gobierno no necesariamente debe tener un presupuesto abultado. Creo que aquí retoma el tema de ser un regulador, de ser un ente que pueda direccionar, más allá de tomar la batuta de todo, porque eso es el gran problema también de nuestra clase política, que quiere gobernar hasta la decisión más mínima de la autonomía del consumidor, por ejemplo. Ok, así rapidito, por favor. Es que Juan Carlos. Perdón, Obed García. Hay dos temas que quiero apuntarnos. El primero es que aumentar el presupuesto por sí mismo puede generar una presión sobre la financiación. O sea, ¿de dónde voy a sacar el dinero para financiarlo? Eso es un tema, ¿no? Este gobierno, sí es cierto, recortó el presupuesto, pero buena parte fue de disminuir la fuente de financiamiento por endeudamiento público. Creo que recortaron 21.000 millones de la fuente de financiamiento por endeudamiento. Y lo otro tiene que ver, ¿a mí de qué me sirve planificar que voy a gastar 50.000 millones del EMPIRA si al final del año solo gasté 20? Entonces, ese es un tema. Mire, porque, por ejemplo, aquí hay dos ejemplos y con esto termino. Presupuesto de medicamentos, 10.000, 12.000 millones, 4.000 millones se ejecutaron. Inversión pública, 94.000 millones, se ejecutaron 44%. Entonces, ¿de qué me sirve decir, voy a llegar de aquí hasta el Picacho si me quedo aquí nomás en Entonces, lo que me estás diciendo es que estos tres partidos que se alternan el gobierno en Honduras no tienen gerencia. Les falta gerencia. Definitivamente. Para mí, que estoy en el gobierno, es fácil, pero con todo lo que están exponiendo ustedes, que me demuestran estos tres gobiernos, con todo lo que han dicho ustedes, ¿qué les falta? Gerencia y planificación. Cuando tú me dices que tienen el presupuesto, pero son pobres e incapaces de ejecutar lo que me estás diciendo. Es un problema de gestión. Gestión. Después de la pausa, ¿a qué tema iríamos con este programa monetario que se nos ha presentado ayer? Creo que las tasas de interés. Tasas de interés. La gente está sintiendo, ¿no? Y creo que es un tema que no se puede obviar. ¿Qué es lo que nos proyectan?
Bueno, se proyecta que va a crecer el crédito, pero habría que ver cómo el Banco Central va a hacer, porque no va a subir la TPM ni la va a bajar. La tasa de política monetaria, TPM. No la va a subir ni la va a bajar. Dice que la va a mantener, pero proyecta un crecimiento. Pero también reconoce que no se ha potenciado, no se ha recuperado la demanda de crédito y tampoco ha bajado. Todas las personas que le subió su tasa de interés el año anterior siguen pagando altos intereses. Ok. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero antes les tengo un anuncio. La jornada Iván País. ¿Qué día es hoy? 28, ¿verdad? 28 de abril. Hoy 28 de abril, Televicentro y Deportes TVC le traen una gran noticia que no se puede perder. La jornada Iván País pondrán en juego 1 millón de lempiras en premios. Estamos hablando en palabras mayores. Nos vendría bien 1 millón de lempiras a nosotros. La jornada Iván País pondrán en juego 1 millón de lempiras en premios. Manténganse muy pendientes de toda nuestra programación en Televicentro y Deportes TVC este 28 de abril. Y muy especialmente en Fútbol a Fondo, donde estaremos compartiendo una gran sorpresa para todos ustedes. Hombre, me voy a desconcentrar un rato hoy con la preparación de TN5 Estelar. Porque cuando ya me hablan de 1 millón de lempiras, ya los ojitos se me vuelven esa máquina de moneda. Sí. ¿Quién no necesita un impulsito económico en este momento? Pausa y volvemos. Redes sociales son presentadas para mamá. Más mensajes. Dani escribe: resistimos porque lo que se ve es que Honduras es afectado fuerte por los precios de combustible, las políticas económicas migratorias, Estados Unidos e internacional, guerras y otros. Estos son amenazas que no se pueden controlar, donde las oportunidades deben salir de lo interno en pueblo. Roberto Alcerro escribe: el sueño económico del Banco Central de Honduras se ve bien, que se concrete es otra cosa. Si quieren hacerlo, primero bájense los exagerados sueldos que tienen los funcionarios de este banco, reduzcan la burocracia, luego atraer la inversión. Sin ella ningún país arranca. Eliminar la corrupción. Marco escribe: programa monetario, dependemos de las políticas externas económicas, un país fallido sin inversión social, inestabilidad económica por altos precios de la canasta básica ampliada. Al pueblo lo que le interesa es tener trabajo y dinero en la bolsa para sobrevivir. Son algunos de los comentarios. Siga opinando a través de nuestras redes sociales. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Sí. Así es. Bueno, y para continuar, un tema que la población siente en su bolsillo y son las tasas de interés, que desde que subieron el año anterior o hace 2 años no han bajado en cuanto a los préstamos, a los saldos de los préstamos. Y esto decía ayer el presidente del Banco Central, es una deuda todavía pendiente del Banco Central reactivar el crédito y las tasas de interés. Pero también dice que no va a mover la tasa de política monetaria. Licenciado Juan Carlos, ¿cómo se va a hacer entonces? De manera breve, porque sí. Sí, bueno, aquí yo creo que hay que aclararle a todo el público que, bueno, Banco Central, para nadie es nuevo que Banco Central es el encargado del cálculo de la tasa de política monetaria, que no es más que una guía de cómo se puede comportar la tasa de interés en el mercado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues la economía siempre hay que analizarla de forma multidimensional, todas las variables están relacionadas, y cuando estamos hablando de tasa de interés, pues hay que ver qué es el costo del dinero, ¿verdad? En la medida que el dinero es más caro de adquirir mediante créditos, por un aumento de esa tasa de interés, básicamente lo que se hace es cortar recursos de la economía, que haya menor cantidad de liquidez circulando, y eso obviamente orientado a lo que habíamos hablado en el primer bloque del tema de poder contener de alguna manera todas estas presiones inflacionarias que pues ya hablamos mucho de por qué fueron originadas. Entonces, ayer hubo un mensaje muy claro por parte de la autoridad monetaria: no se piensa mover la TPM. Creo que es correcto y adecuado no hacerlo en este momento.
Sé que todos quisiéramos tener acceso a crédito más barato para, como ya se sabe, dinamizar la economía, pero creo que en este momento bajar las tasas de interés provocaría un aumento de la liquidez en el mercado y esto obviamente generaría presiones inflacionarias a lo interno que con todo lo que ya hablamos podrían hacer que los niveles de inflación sobrepasaran el rango meta que ya contempla el programa monetario, ¿verdad? Y aquí un punto importante de decir, la inflación es probablemente el mayor impuesto que usted le puede poner a un pueblo, a una economía. Entonces, en ese sentido, el tema de poder mantener las tasas de interés en los niveles que están, cortan los niveles de liquidez, frenan presiones inflacionarias y creo que es lo adecuado que se debe hacer en este momento. Tienes 45 segundos, Obed García. Sí, gracias. Bueno, creo que el banco sí hizo un buen papel ayer, presentó un programa estable, me parece, un programa bastante anclado a las expectativas de la ciudadanía. Por un lado, también fue muy claro con el tema de las divisas. Hay que recordar que el tipo de cambio también nos enloquece un poco a los hondureños y en ese sentido la posición muy responsable. Con el tema de tasas de interés, sí es cierto que hay que tener en cuenta el costo de financiación de los bancos, es decir, cuánto le cuesta a los bancos conseguir el dinero para prestar. Ese es un tema importante. La Comisión de Bancos y Seguros, con la adecuación de capital, puede hacer un rol adecuado y, por supuesto, también el rol del gobierno general definiendo una política tanto de apoyo a estos temas como de coordinación con la política monetaria. Ismael, bueno, aquí hay un punto importante del programa monetario que proyecta un crecimiento del crédito. Como mencionaba Sara, bueno, los nuevos créditos sí pueden tener una mejor tasa, sobre todo por la estabilidad financiera que está teniendo el sector, pero también las diferentes señales que está mandando el Banco Central, como por ejemplo asumir cierto costo de la inflación, que se habla de más de 700 millones de lempiras que hubo para la reducción, por ejemplo, de la masa monetaria, entre otros, y esos elementos hacen que sí, los nuevos créditos pueden tener una menor tasa, pero el problema son los créditos actuales que no se ha podido estabilizar. Licenciado Henry Rodríguez. No estamos de acuerdo con el programa monetario, creo que es claro, conciso, apegado a la realidad nacional, pero solo es una parte, ¿no? A la par de él tiene que estar bien encajada y empatada la política fiscal. En este momento se está en una revisión y actualización del marco macroeconómico de mediano plazo, que es el que dicta todas las acciones que tiene que hacer la política fiscal y hay que, yo diría, complementarlo, ¿verdad? Para que tengamos desde los dos ministerios más importantes para impulsar el desarrollo del país, políticas claras, que estén analizando la situación que pasa tanto al interno como a lo externo en el mundo para tomar los correctivos en el momento oportuno. Sarita, ¿y nosotros cómo quedamos como periodistas después de todo lo que hemos escuchado hoy? Pues un poco frustrado porque no va a haber un crecimiento mayor, ¿no? Pero esperando de que el gobierno a la par del programa monetario haga una política de producción. Correcto, correcto. Solo tal vez añadir algo cortito en el tema del crédito. Si bien se proyecta que el crédito se puede dinamizar, yo creo que más que dinamizar el crédito, el tema es a qué sectores va a ir orientado ese crédito. Porque históricamente en los últimos años se ha visto que el crédito ha sido más destinado al tema del consumo. Y obviamente el consumo no genera, si bien genera valor agregado, no tanto. Entonces, ese es el desafío. ¿Qué políticas para tener acceso al crédito de esos sectores? Ahí ingreso yo, después de todo lo que he escuchado. Los números, ustedes los han descrito aquí. Si vemos el panorama regional, casi andamos en rangos similares, ¿no? Pero más competitivos otros países. Sí estamos en crisis, pero no una crisis como la de otros países, si nos medimos con otros países. El problema es que tampoco hay un salto, y ese ha sido el corazón del programa. Crecer al 3%, 3.5% significa avanzar, pero lento. El país sigue dependiendo de factores externos, remesas, precios internacionales, decisiones que se toman fuera de nuestras fronteras. Y mientras tanto, las exportaciones no despegan y la inversión productiva sigue siendo el gran pendiente. ¿Saben qué conclusión me llevo esta mañana? Aunque creemos que andamos mal, pero por lo que ustedes me dicen,
siendo realistas y la inercia de los factores externos y la realidad nacional, no vamos mal. El problema es que tampoco van lo suficientemente bien. Pero con la esperanza, Renato. La esperanza. Este gobierno tiene todo. Tiene todo este gobierno de Tito. Tiene todo este gobierno de Tito para demostrar que es diferente, que es creativo, que tiene buena gerencia, que son gestores, que están contra la corrupción, que tienen bien claro cómo el país dinamice su economía, atraiga inversión, genere estímulos también a los internos para invertir, porque si no, será más de lo mismo y de eso estamos hartos.